My subject from the last part of this verse is the human Y mi título, experience. a partir de la última parte de este versículo, es la experiencia humana. La experiencia humana. Una de las principales razones que he escuchado a través de muchos años de los ateos, no de todos los ateos, pero sí de muchos, y muchos ateos utilizan un argumento en contra de la religión en general y sobre todo en contra del cristianismo. Y los argumentos que se utilizan atacan el fundamento mismo de lo que el cristiano cree al respecto de Dios. Y a ellos les gusta mofarse al respecto del cristiano y al respecto de la fe cristiana, al respecto de la Biblia también. A ellos les gusta mofarse de las aseveraciones cristianas de que Dios es bueno. Entonces, el tipo de ataque que se hace se dice así, más o menos. Ustedes nos dicen una y otra vez y dicen muchas veces que Dios es bueno y hablan en todo momento al respecto de la bondad de vuestro Dios, de tu Dios. Pero los hechos no corresponden con lo que tú estás diciendo. De hecho, no es el caso. No es la experiencia nuestra. Si Dios fuera tan bueno como tú dices que es, y como tú predicas que es, y como ustedes los cristianos consistentemente, constantemente aseveran, entonces, ¿por qué las cosas malas y las cosas bastante malas pasan? ¿Por qué? Y esperan que con ese tipo de argumentos, de alguna forma tienen un argumento de gran peso, porque cuando uno piensa al respecto, ellos están formando su pregunta para encajar su argumento, para quedar con su argumento. Ellos plantean la pregunta para que encaje con sus razones. Pero hay otra pregunta más persuasiva, más convincente, más imperiosa. Una pregunta más convincente que vemos a través de la historia de este mundo y también que vemos a partir de nuestra experiencia personal. Y esa pregunta tendría que ser la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con la raza humana? ¿Por qué en la raza humana que está tan llena de maldad? Y cuando el mal abunda por todas partes, en la raza humana, de forma histórica, y en el día presente, cuando en la sociedad hay tan grande maldad, tan grande perversidad que se caracteriza con tanto egoísmo y tanta maldad que hay. Y la Biblia caracteriza al ser humano también de esa forma. Dice que siempre el hombre quiere rebelarse en contra de su creador, de su creador. El hombre no quiere aceptar el gobierno de su Dios y no le da a Dios su derecho. Y entonces, ¿por qué pasan cosas buenas? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué a pesar de tanta maldad pasan cosas buenas? ¿Por qué si toda esa maldad está a nuestro alrededor y la historia lo señala, entonces por qué pasan también cosas buenas? ¿Por qué si somos tan malos? Y la respuesta a eso lo vemos en la escritura, por todas partes en la Biblia, y aquí lo tenemos en mi texto en este momento, y es un gran contraste con lo que vemos al respecto de la humanidad. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Y por qué entonces pasan cosas buenas? Porque si nosotros como raza humana que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, nuestro Creador, nosotros que a veces podemos ser tan horribles los unos con los otros y podemos s- tener tanto desagrado de las cosas que otras personas hacen y somos tan horribles. ¿Y por qué cuando los seres humanos pueden hacer las más horribles atrocidades sin ningún problema en la conciencia? ¿Por qué si somos así los seres humanos nos pueden pasar cosas buenas? ¿Por qué? ¿Por qué experimentamos cosas buenas, cosas placenteras, cosas que son de disfrute y de gozo para nosotros? Y aquí tenemos la respuesta. De la misericordia, de la bondad de Dios, de Jehová, está llena la tierra. Esta es la razón. ¿Y cuál es la misericordia y la bondad de Dios? Pues es simplemente otra forma de decir o de hablar de la generosidad de nuestro Dios y nuestro Creador para con nosotros. Y su disposición bondadosa, su inclinación bondadosa de lidiar bien con nosotros,
de ser generoso con nosotros y todas sus criaturas, y en particular con el ser humano. Y esa es su misericordia, su bondad. Dentro de Dios hay esa inclinación, esa disposición de que Él quiere hacer bien a todas sus criaturas, y en particular al ser humano. Y esa es la experiencia humana, la bondad del Señor, de Jehová. Y cuando algo desagradable nos pasa, algo que no esperábamos, algo que tal vez nos duele de alguna forma, y podemos decir, oh, no merezco yo esto. Y sí, somos muy rápidos para decir cosas así. Algo inesperado pasa, algo muy malo nos acontece. Nuestra respuesta natural, ¿cuál es? Yo no merezco esto. Y ¿alguna vez hemos dicho cuando algo bueno nos pasa, cuando buenas cosas vienen por nuestro camino? Algunas veces hemos dicho, hemos hecho la pregunta y hemos dicho, ¿acaso yo merezco esto? ¿Me lo merezco? Tal vez no, pero es que así no es como pensamos. Solamente pensamos en términos de lo que de aquello aquello que consideramos que son cosas malas, pero es que no merecemos cosas buenas, es solamente por la gracia y la misericordia de Dios que nos mira en un amor sorprendente. Y entonces su inclinación es hacernos bien. Y eso lo vemos en la experiencia humana. Y experimentamos la bondad de nuestro Dios. La mismísima esencia de Dios es bondad. Todo lo bueno, lo que es perfectamente bueno, lo que es siempre bueno. Nunca puede haber nada mejor, nada que sea más bueno en Dios. Si pudiera explicarlo así, Dios es conscientemente, consistentemente y perfectamente bueno. Y Él solamente hace lo bueno. Solamente hace lo bueno. Si yo pudiera explicarlo así. Dios es espíritu. Él es bueno y Él es incapaz de cambiar. Él no puede cambiar. Solamente bondad puede venir de Él. Entonces la respuesta corta a la respuesta correcta al respecto de cómo es que hay cosas buenas que nos pasan siendo tan malos, cómo es que nosotros disfrutamos cosas agradables, tiempos agradables, experiencias agradables siendo tan malos, pues esto es porque Dios es bueno y Él comunica su bondad a ti y a mí. Y no nos sorprende que el salmista escribe, de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Piénsalo un momento. Si Dios no comunicase su bondad a nosotros, entonces no habría bondad en absoluto. Porque toda bondad, todas las cosas buenas, toda comunicación del bien para nosotros viene de Dios. ¿Puedes imaginarte nuestro mundo sin ninguna bondad? Piénsalo, por un momento, por favor, piénsalo. Intenta imaginar tu vida en casa. No hay bondad en absoluto. No hay cosas buenas ahí en tu vida, en tu experiencia, en tu casa. Trata de imaginarte por un momento que no hubiese cosas buenas, ninguna bondad en tu trabajo, que fuera la verdad lo opuesto, todo lo que fuera malo. Intenta imaginártelo, imagínate al estudiar en la universidad, que no hubiera nada de bondad, no hubieran cosas buenas. No hubiera bondad de ninguna forma en absoluto, porque Dios es la fuente de toda bondad. Y cada una de sus criaturas, no solamente nosotros, tiene alguna comunicación de la bondad de Dios para con ella, para con toda criatura, incluyéndonos nosotros. Dios es bueno. Ve un momento, por favor, al Salmo 145. Versículo 15. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Dios, evidentemente, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Incluso si tomamos estas palabras de forma no espiritual, evidentemente se deben de tomar, sobre todo de forma espiritual. Estamos hablando de buenas cosas, buena provisión espiritual, pero dejando eso a un lado por un momento, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí en el versículo 15 al principio, mira, donde dice, abres tu mano
y colmas de bendición a todo ser viviente. El versículo 16. ¿Tienes idea de cuántas tiendas de comida hay alrededor de nuestra iglesia, de esta iglesia aquí? ¿Tienes alguna idea de cuántas tiendas de comida hay cerca de donde tú vives? Si hay grandes supermercados o si hay tiendas de la esquina. ¿Sabes cuántas tiendas hay cerca de ti a las cuales puedes caminar? ¿Sabes cuánta carne hay disponible en estos países? ¿Sabes cuánto pescado hay disponible? ¿Sabes cuántos vegetales hay disponibles para ti? ¿Sabes cuánto pescado, cuánta carne, cuántos vegetales se comen en cualquier día? ¿Y qué hay al respecto de todos los demás animales que tienen vida en este mundo? ¿Qué hay al respecto de aquellos animales que están en el océano y aquellos que están en los cielos? Aquellos que están sobre la tierra. Él abre su mano, dice el salmista. Es decir, Él provee, Él comunica bondad, comunica cosas buenas a sus criaturas. Dios es así, a nosotros. Aquí está la mano de Dios, ahí la tienes, por así decirlo, llena de cosas buenas. Y Él desea comunicar algo de esa bondad a nosotros. Y entonces Él abre su mano. La tierra está llena de la misericordia y la bondad de Jehová. Piensa respecto del hábitat que tenemos. ¿Acaso no es bueno? Produce. Piensa al respecto del ciclo del agua. Piensa al respecto de las cadenas alimenticias. Piensa al respecto de cómo es que tenemos estaciones y el sol y la lluvia y todas las cosas. Su mano está abierta y eso es algo de su provisión. Él comunica su bondad a nosotros. Es otra forma de decir, ahí vemos cómo Dios nos cuida. Él no ha retirado ninguna cosa buena. Él abre su mano de modo que podamos tener esa comunicación de cosas buenas de Él a nosotros. Esto habla de afecto. Esto demuestra que Él tiene cuidado de nosotros y esto muestra su cuidado. No tenemos que esforzarnos, no tenemos que cuestionar. La tierra está llena de la misericordia, de la bondad de Jehová. Y para ti, para mí y para ti, hay tan grande variedad en la que se suplen nuestras necesidades. Tenemos una tierra fructífera y claro, hay cambios climáticos y sí, puede haber sequías, puede haber una mala cosecha de vez en cuando. La vida animal puede sufrir, la vida en el mar puede sufrir debido a muchas cosas, pero hay una tierra que es fructífera, hay un mar fructífero. Las nubes vacían su lluvia sobre la tierra para poder llevar agua a las cosechas, para que podamos alimentar. Y el sol también nos da su calor. Y estas cosas son necesarias. El Señor abre su mano y entonces tenemos la comunicación de bondad que viene de nuestro Dios. Y todo está ahí, día tras día, día tras día. Y esa es la experiencia humana. La experiencia humana es eso. Nosotros recibimos la comunicación de cosas buenas provenientes de nuestro Dios. Él nos da cosas buenas y también hay otras cosas que Él utiliza para podernos dar de su bondad, comunicarnos de su bondad. Padres, hay malos padres también, pero los padres que son amorosos y son generosos y son cuidadosos. Los padres que son protectivos, que protegen, los padres que están dispuestos a proveerles todo lo necesario a sus hijos. ¿Y qué es eso? Pues eso nos muestra cómo esos padres comunican cosas buenas a sus hijos, comunican o dan bondad a sus hijos. Y también tenemos a los amigos. ¿Tienes amigos? ¿Tienes amigos cercanos? ¿Buenos amigos? Cientos de amigos que tienes en Facebook. Bueno, ese es otro tema. Amigos, ¿qué es eso? Las cosas buenas vienen por la bondad de Dios. Dios comunica o da buenas cosas.
Te las da a ti y a mí para que disfrutemos y tengamos placer, para que compartamos, disfrutemos. Y claro, hay otras cosas, la salud, la medida de salud que tenemos, la medida de fortaleza, no siempre tanto como quisiéramos. Y mientras más avanzamos en edad, pues sí, hay achaques, hay dolores. Y tenemos una salud y fortaleza razonable, incluso viviendo aquí, en este lugar donde hay tanta riqueza y hay tantas cosas disponibles a nosotros al alcance de la mano, médicos, hospitales, medicinas donde podemos quejarnos tal vez, pero tenemos un departamento de urgencias en el hospital. Y también hay otras áreas en el hospital para cuidado urgente o necesidades urgentes. Hay medicinas disponibles a nosotros y podríamos pagar mucho más por esas medicinas. ¿Y qué es todo eso? No merecemos estas bondades, pues esto se debe a que Dios está comunicando o dando algo de su bondad a nosotros. Y claro, hay pecado y hay tragedia, y eso evidentemente impide la comunicación de bondad de Dios. Raza humana, tu bondad y mi maldad, eso impide la bondad de Dios. Somos egoístas, somos celosos, somos envidiosos, tenemos odio y todo lo demás. Pero la bondad de Dios todavía está ahí, todavía es evidente, todavía es manifiesta, todavía la sentimos, la experimentamos, todavía está allí para que podamos tocarla y sentirla y experimentarla en todo lugar. Versículo 16 del Salmo 145. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, incluso a ti, incluso a mí, que por naturaleza somos enemigos y rebeldes de nuestro Dios, incluso a nosotros que queremos dejar de lado el gobierno de Dios y su soberanía, que no queremos tener nada que ver con Dios, si eso significa que tenemos que cambiar la forma en que vivimos en nuestra vida, incluso a nosotros, Dios abre su mano y ahí vemos la comunicación de cosas buenas. Piénsalo, tú y yo somos hechos a imagen de Dios. Y entonces nosotros comunicamos buenas cosas a pesar de que comunicamos odio y violencia y muchas otras cosas que son desagradables y perturbadoras. Sin embargo, la bondad de Dios no se detiene con lo material y con lo físico y con las necesidades mentales tampoco. Y claro, Él sí suple cosas buenas en esas áreas, pero para que Dios comunique cosas buenas a nuestra alma, eso requirió algo mucho más grande que simplemente Él abriendo su mano, de que simplemente Él abriera su mano para que su bondad simplemente llegase a nosotros. Me explico, en la creación todo era bueno, muy bueno, estoy intentando explicar mi punto, todo era perfecto en la creación. No había nada que estuviera mal de ninguna forma, de ninguna manera. La tierra mostraba y reflejaba algo maravilloso, la bondad de Dios. El hombre antes de la caída estaba ahí. Era la imagen de Dios de una forma maravillosa. Pero el pecado y la rebelión entraron al mundo. Y ese pecado ahora es parte de la experiencia humana. A todos lados en donde podemos mirar, incluso al ver dentro de nosotros, vemos los efectos de la caída, vemos egoísmo, vemos celos, tenemos pensamientos que cruzan nuestra mente que son cosas odiosas, pasiones erróneas y tantas otras cosas. Y esto es lo que caracteriza a la raza humana hasta el día de hoy. Tantas cosas malas. Y aún así, Dios comunicó su bondad. Él dio promesas a su pueblo antiguo. A pesar de que habían pecado, Dios trajo al mundo y levantó profetas, profetas que traían un mensaje de Dios, un mensaje de esperanza, un mensaje de perdón, un mensaje de absolución, un mensaje que tenía que ver con que el hombre necesita arrepentirse y volverse a su Dios. La bondad de Dios. Dios pudo haberse quedado callado. Dios no tenía ninguna razón en términos de alguna obligación para con nosotros como para darnos tales promesas. Esas promesas que dicen que podemos ser perdonados y absueltos. No hay ninguna razón, no hay ninguna obligación de parte de Dios
para que Él enviase y levantase profetas que nos hablasen de aquel que vendría y lidiaría con el pecado, uno que vendría y tomaría el pecado y el castigo por el pecado, de modo que pudiéramos ser libremente perdonados. Y aún así Dios comunicó su bondad. Dios dio esas promesas y nos dio a los profetas y nos ha dado la palabra y nos ha dado a su unigénito Hijo, Jesucristo, la segunda persona de la gloriosa Trinidad, el Señor Jesucristo que vino del cielo y tomó carne humana y una personalidad humana. ¿Y qué es todo ello? La bondad de Dios comunicada a nosotros, dada a nosotros. No solamente abrió su mano, sino que Dios mismo vino a este mundo y Él estaba dispuesto y está dispuesto a comunicarnos su perdón, a darnos su perdón, a perdonarnos todo nuestro pecado. Está dispuesto a comunicarnos, a darnos una nueva vida. Está dispuesto a comunicarnos, a darnos nuevos deseos. Está dispuesto a asegurarse de que todas las cosas viejas pasen ya y sean reemplazadas con cosas nuevas. Dios es bueno. Dios nos bendice si nosotros simplemente nos arrepintiéramos, si simplemente cambiáramos de parecer al respecto de nosotros, si viéramos de verdad lo que somos ante la presencia de Dios. Somos perversos, malvados. Somos muy malvados si tan solo cambiáramos de parecer y reconociéramos nuestra rebelión y estuviéramos dispuestos de apartarnos de nuestro pecado y le dijéramos a Dios: Señor, ¿cómo puedo ser una persona tan mala contra ti, Señor? Dios que llenas la tierra de cosas buenas, mi Dios que abre su mano y comunica cosas buenas incluso a mí. ¿Cómo podía yo tratarte a ti de esa forma? ¿Cómo podía yo vivir una vida como si yo fuera el jefe de todo? Como si yo estuviera en control cuando yo soy solamente una criatura dependiente. Cada aliento que tomo es un don de ti, oh Señor. No quiero tener nada que ver con esa vida, con esos pensamientos. Estoy dispuesto a apartarme de todo eso, pero no puedo, soy muy malvado, soy tan débil, no tengo esperanza, Señor. Perdóname, cambia mi vida, Señor. Veo en Jesucristo la bondad maravillosa de Dios para conmigo, que Él estaba dispuesto a venir y en mi lugar estar allí, ser mi sustituto, llevar mi pecado y tomar el castigo que yo merecía por toda la eternidad, por haberte ofendido, de modo que Él pudiera perdonarme libremente de mi pecado. Señor, perdóname, límpiame, confío en Cristo, solamente en Cristo. Me entrego a ti y prometo que viviré por ti, te serviré y te obedeceré. Y no solamente eso implica que Él abrió su mano, sino que ahí vemos a Dios de forma maravillosa viniendo a este mundo. Qué comunicación, qué dádiva, qué comunicación de la bondad de Dios. Y es correcto reconocer su bondad en el mundo. Imagínate si, imagínate lo siguiente. Tal vez tuvieras una comida nutritiva pequeñita, una cápsula que te diera todo lo que necesitabas. Imagínate que fuera una pastillita sin sabor que te tomases una vez al día, nada más, sin sabor, sin agrado, y así nada más. Dios pudo suplir comida así, simplemente tal vez una pastilla balanceada, nutritiva, sin sabor, pequeñita, que te diera todo lo que necesitabas para el día. Por ejemplo, la evolución. ¿Cuál es la explicación de la evolución por las cuales tenemos papilas gustativas? Antes de que nosotros nos ponemos una cosa en la boca, podemos probarla, disfrutarla. Incluso cuando alguien describe algo o está en la fotografía, es como si estuviera en tu mente y las papilas gustativas ya saben. Y por ejemplo, un proceso no inteligente de la evolución que se supone que es solamente un proceso al azar evolutivo, ¿cómo puede crear todo eso una variedad de sabores? A mí me gusta este sabor, pero a ti te gusta este sabor. Si yo como esto, está delicioso, pero esto de acá no me importa si no lo como jamás. ¿Y cómo puede ser que la evolución produzca esas cosas?
La textura, no solamente los sabores, la textura de la comida. Tan grande variedad de texturas en la comida que incluso que si tus ojos están cerrados puedes recoger una comida, agarrarla e inmediatamente la reconoces simplemente al tocarla. Y si es algo que se come cocido o si se come crudo es una textura diferente. Y también los colores y también los tamaños. Y la comida que comemos es de lo más maravilloso, puede ser un hermoso arte, es una experiencia placentera en general, incluso la forma en que puede presentarse el alimento. Hay algunas personas, y no estoy hablando de las personas que muestran comida y uno paga una fortuna por ella y en 3 cucharaditas se termina, pero hay personas que pueden servir en un plato el alimento y simplemente con verlo es maravilloso. Incluso sin que uno pudiera ver el aroma, se ve maravillosa esa comida y puede ser agradable a los ojos. Y después tenemos una buena cantidad de elección. Y cuando yo era un niño, no teníamos nada de... No existían los supermercados. Simplemente había un café disponible. Se llamaba Camp Coffee. Estaba en una especie de jarra, tenía un sabor que era feito, la verdad, creo yo. Pero ahora piensa respecto de la variedad de comida que tenemos ahora. Pasillo tras pasillo, tenemos el mismo tipo de alimento y es difícil escoger cuál uno se va a llevar. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué variedad? ¿Qué marca? Y también, por ejemplo, el gusto. Depende de cómo prepares la comida, puede saber diferente. Y también piensa respecto de los aromas, perdón, los sabores. Reflexiona respecto de todo eso. ¿Cómo es que eso es así? Todo eso es porque Dios abrió su mano. Eso es porque Dios comunicó cosas buenas a ti y a mí. Mi esposa y yo el otro día íbamos en un tren y pasamos al lado de unos edificios muy feos, el tipo de cosas que uno vería hace años en un país comunista, tal vez. Y si Dios pudo haber creado fácilmente un mundo gris sin colores, pero no lo ha hecho así. Eso no es lo que nos ha dado. Hay tan grandes, tantos colores, tan hermosos, tanta hermosía a medida que vemos la primavera y después el verano y están los insectos y las frutas y las plantas, tanto color, tanta hermosura. ¿A ti te gustan las flores? ¿Te gusta la forma en que ciertas flores o ciertas rosas huelen? El aroma que viene. Si tú tienes lavanda, por ejemplo, o si tienes romerito en el jardín, simplemente caminar por allí y ver el olor de todas esas fragancias que vienen de esas plantas aromáticas. Pero no necesitamos plantas, ¿o sí? ¿Para qué son las flores? Ya sé que uno puede utilizar los pétalos y usarlos, pero comerlos, pero en general, ¿para qué son las flores? Pero es bueno para los ojos, es agradable a los ojos. Es agradable nuestros sentidos, al olfato. Y Dios entonces sigue y continúa comunicando su bondad para con nosotros. Es una bondad activa, Dios es activo. Dios no es egoísta, Él suple con gran abundancia. Cada toque, cada aroma, cada sabor es una muestra pequeña de su bondad comunicada a nosotros. Bondad activa. Cada día vemos su bondad. Y esta es la experiencia humana. Pero es la experiencia humana que casi nadie reconoce, nadie lo dice, nadie lo reflexiona. Y voy a volver a mi texto en el Salmo 33. De la misericordia de Jehová está llena la tierra, de su bondad, o podríamos decir, la tierra está llena del amor y la misericordia de Dios, porque la palabra viene de la raíz que significa inclinarse y a través del tiempo obtuvo el significado de expresar la cercanía que se tiene en una relación amistosa. Una relación que no está buscando nada bueno para uno, sino nada que sea recíproco, sino que en esa relación amistosa simplemente deseamos ayudar sin ningún interés. Entonces dice, de la misericordia de Jehová está llena la tierra, la gran condescendencia de nuestro Dios Todopoderoso que se inclina del cielo
para poder ayudarnos a nosotros criaturas, para que Él pudiera venir a ayudarte y ayudarme a mí, para poder lidiar con nosotros como si estuviéramos tan cerca de Él, como si fuéramos sus más cercanos amigos. Así es Dios, este Dios a quien hemos ofendido, contra quien hemos pecado, y así nos mira, con gran misericordia, con gran bondad, su amor misericordioso. Él se inclina para con nosotros. Él comunica a nosotros su bondad. Nosotros que no tenemos nada, que nos haga atractivos a nuestro Dios que es santo y es verdadero y es puro. Nosotros somos rebeldes, atados a la tierra, que somos malos los unos con los otros muchas veces. Y ahí tenemos a nuestro Dios justo y santo, inclinándose a nosotros, viniendo a nuestro mundo para poder amarle, para poder apreciarle, para poder amarle y disfrutarle para siempre. Y Él es tan poderoso y tan poderoso es el amor de nuestro Dios Todopoderoso. Él nos puede amar y puede enviar ese amor a nosotros, y con ese amor y esa compasión que Él nos muestra, que es tan grande, sorprendente. ¿Qué es todo ello si no es la bondad de Dios siendo comunicada, dada a nosotros? De la misericordia, de la bondad de Jehová está llena la tierra. Y claro que donde Él está presente hay misericordia, hay bondad, hay amor, y Él es infinito. Nota las palabras, por favor. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Piensa respecto del Evangelio, piensa respecto de las buenas nuevas de Jesucristo, el Salvador. Él es Dios, y Él dice: ve a todo el mundo y predica el Evangelio a cristianos en todo el mundo, personas que han puesto su confianza en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, personas que están aplicando o buscando perdón, el perdón y la salvación de Cristo, entregándose a Cristo. Miembros de iglesias se unen en comunión para servir a Dios, para poder pasar, comunicar la bondad de Dios, para comunicar algo de la bondad de Dios con el mensaje de la salvación. Esa es la experiencia humana. Eso es lo que experimentamos en la raza humana. Y la experiencia humana de la bondad de Dios es tu experiencia, querido amigo. En este momento. Esa es tu experiencia aquí en este momento. Dios está comunicando su bondad a ti, a ti. Esta es otra evidencia de su bondad y su persona. Esto es algo personal. El Señor Jesucristo vino, sufrió y murió por individuos, por pecadores. El Señor Jesucristo está dispuesto a perdonarte, a absolverte de todo tu pecado, concederte una vida transformada, darte nuevas cosas, nuevos deseos, pero toda tu experiencia hasta el día de hoy de la bondad de Dios es simplemente una probada, una probadita. Lo has probado. Has probado que el Señor es bueno, que Dios es bueno cada día. Y ahora te aliento, no quedes satisfecho con esa probadita. Ve a Cristo y que el hambre de tu alma sea satisfecha. No solamente tengas contentamiento con una probadita. Hay restaurantes que tienen un menú para probar. Ah, lo entiendo, tal vez eso sea bueno. Pero si a mí me gusta esto, es solamente un bocado, quiero más. Y claro que eso es lo que están haciendo, están alentando a comprar la comida completa. Entonces, has probado de la bondad del Señor, no te detengas ahí. Ve y tenle por completo, tenle como tu Señor, tenle como tu Salvador. Aliméntate de su amor salvífico, aliméntate del perdón que está dispuesto a darte. Aliméntate de la paz que está dispuesto a darte, también del gozo y la guía y salvedad, seguridad y comunión. Aliméntate de todo ello. Esa es la experiencia humana. Y puede ser tu experiencia si tú te arrepientes y confías en Cristo. El poder disfrutar la bondad de Dios. Y claro que esa experiencia será para ti para siempre, pero este himno, oh maravilloso amor, sangrar y morir y llevar la cruz de vergüenza para que un culpable pecador como yo pueda suplicar que le perdones. ¿Has probado la bondad de Dios? ¿Has experimentado la bondad del Señor? Disfrútale
Toma, sé partícipe de su perdón sobre ti, confía en Cristo, ríndete a Él, ámale a Él, adórale a Dios, a Cristo, sírvele. Oremos juntos. Oh nuestro Dios de gracia, Padre Celestial, cuán misericordioso, cuán amoroso, cuán lleno de gracia eres tú. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? ¿Qué somos nosotros? Solamente rebeldes, criaturas rebeldes, Señor, levantando nuestro puño en contra de ti. Y aún así, Señor, te pedimos que nos ayudes, porque vemos que tu misericordia es comunicada a nosotros diariamente. ¿Qué experiencia humana es nuestra de tanta bondad para con nosotros? Ayúdanos, incluso si somos nosotros que hemos probado que eres bueno. Te pedimos que miremos a Cristo, que le busquemos urgentemente y nos alimentemos de su amor, misericordia y bondad. Cámbianos, sálvanos, ayúdanos, perdónanos, concédenos corazones que ya no sean endurecidos, sino que sean de carne. Señor, trae la luz del Evangelio que brille en cada mente, concede arrepentimiento y fe para la salvación. Que haya muchos aquí en este momento que no solamente prueben, sino experimenten en pleno para siempre tu bondad salvífica y amor para siempre. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y por amor a Él, para su gloria. Amén.